Tenemos esta tarde a Inés Monteira Arias, que es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Nacional a Distancia. Tras licenciarse en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, dedicó su tesis doctoral a la escultura románica y la lucha contra el Islam en el marco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2010 se doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. Sus estancias de investigación la han llevado al Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Toulouse, a la Escuela del CSIC en Roma y al Instituto de la Max Planck en Florencia, donde disfrutó de una beca postdoctoral. Desde el año 2011 es profesora de Historia del Arte en la UNED, donde imparte asignaturas sobre la Edad Media, de arte medieval. Ha codirigido un curso de posgrado del CSIC que ya lleva 5 ediciones junto a Maribel Fierro, un curso titulado Fuentes para el estudio de las relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media, desde el arte, la filología y la historia. Y imparte asimismo 2 másteres en la UNED. Actualmente es investigadora principal del proyecto de investigación y desarrollo del Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado Transferencias artísticas en la península ibérica, siglos IX al XII, recepción de la cultura visual islámica en los reinos cristianos, que está integrado por 8 personas investigadoras. Y como es natural, ha vertido el resultado de sus numerosas investigaciones en publicaciones científicas que serían muy largas de enumerar. Su especialización en el estudio de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Edad Media y su reflejo en el arte románico la convierten en la persona idónea para hablarnos hoy, en una doble conferencia, sobre Al-Ándalus y el románico, el arte medieval cristiano ante el Islam, primero, y la Arqueta de Leire como paradigma artístico en su época. Ella sabe que está en su casa y es un lujo para el Museo de Navarra poder escucharte, Inés. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes Jover, por esta amable y generosa presentación. La verdad que es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes y agradezco mucho tanto al Museo de Navarra como a la Asociación Astrolabio Románico la invitación a colaborar con este curso tan interesante. Además, le decía a Mercedes que no hace mucho que tuve que realizar aquí una campaña fotográfica en este museo y que me pusieron muchísimas facilidades desde aquí para poder hacer la campaña. De hecho, muchas de las fotos que hice de la Arqueta de Leire las veremos después en la segunda conferencia. Así que gracias por todo. Es un placer estar ante un público tan interesado, tan abundante y tan numeroso. Como muy bien ha dicho Mercedes, yo he dedicado mi vida investigadora, mi trayectoria, no sé si no se me escucha bien, me lo dicen, a estudiar el tema de las relaciones entre cristianos y musulmanes y su proyección en el arte románico. Y cuando empecé a trabajar sobre este tema hace unos 20 años, era un tema que no estaba tan estudiado y que incluso había espacios académicos donde no gustaba mucho estudiar estas relaciones, de manera que también quiero felicitar a los organizadores por la pertinencia de haber querido dedicar un curso a Oriente en Occidente en el mundo medieval, porque es un tema muy necesitado de estudio y que tiene muchas áreas de interés, ¿no? Hoy les voy a hablar, como bien ha dicho Mercedes, en mi primera charla de Al-Ándalus y el románico, el arte cristiano medieval ante el Islam, y se tratará un poco de ver en qué medida estas relaciones que existen de distinta índole entre cristianos y musulmanes se proyectan y dejan una huella muy profunda en el románico y cómo lo hacen en 2 aspectos principalmente, ¿no? Por un lado, vamos a ver que hay influencias artísticas directas del arte islámico en la arquitectura románica y en la escultura románica, en la figuración, pero por otro lado también podemos decir que el contexto de la lucha contra el Islam deja una huella profunda en estos edificios, donde vemos algunos programas iconográficos que reflejan esta guerra territorial y también un poco la ideología de confrontación, de manera que son 2 aspectos de una misma situación que es compleja, es muy rica y es muy interesante, ¿no? Y por eso quería empezar haciendo una muy breve presentación a este contexto
de las relaciones interreligiosas en el espacio peninsular en la Edad Media, porque, como saben, los reinos cristianos y los reinos andalusíes o al-ándalus, que luego se disgrega en distintos reinos de taifa, pues coexisten en la península ibérica durante un periodo de más de 7 siglos, y este es un proceso enormemente dilatado, muy complejo, donde encontramos situaciones muy diversas de enfrentamiento militar, de conflicto, pero también de coexistencia, de convivencia y de relaciones e intercambios culturales, ¿no? De manera que es un proceso muy heterogéneo y complejo que no podemos simplificar bajo uno solo de estos apelativos, sino que todas estas circunstancias a veces se dan de manera simultánea, ¿no? Y con frecuencia a este periodo se le ha designado de manera muy simplificada como la época de la Reconquista, ¿no? Y hoy en día muchos estudiosos ya consideran y consideramos que este apelativo de Reconquista no es el más preciso para designar una etapa tan amplia, sobre todo por el hecho de que el reino de Asturias y los reinos cristianos que surgen después no son herederos directos del reino visigodo, y que los visigodos también habían sido un pueblo invasor, de manera que es más correcto hablar de esta época como la época de la conquista cristiana, mientras que el término reconquista es muy útil para hablar de la ideología que tenían los cristianos en aquel momento y la idea que tenían de estar recuperando un territorio que les pertenecía, ¿no? Y como digo, pues es un proceso en el que encontramos, pues se producen muchos y continuados enfrentamientos bélicos. Si se fijan, he seleccionado aquí 4 viñetas, digamos, de 4 momentos distintos entre inicios del siglo XI y ya finales del siglo XIII o inicios del XIV, donde vemos que la frontera cristiana avanza de una manera vertiginosa en este tiempo y, por tanto, vemos que estos conflictos militares pues producen un cambio en el terreno inmenso, lo cual influirá mucho en el arte románico, porque muchas iglesias románicas se establecen precisamente en zonas recién ocupadas. Pero estos conflictos bélicos no siempre son entre cristianos y musulmanes, también hay veces que hay alianzas entre cristianos con algunos reyes de taifa musulmanes contra otro rey cristiano, de manera que, como digo, es una situación compleja y muy cambiante, ¿no? También asistimos a contactos diplomáticos, sobre todo vemos que con mucha frecuencia se producía el pago de tributos a cambio de la no agresión. Por ejemplo, hasta finales del siglo X, en época de Almanzor, era muy frecuente que los reyes cristianos pagaran un impuesto al Almanzor para evitar ser atacados. La mayoría de las veces no lo conseguían, pero a partir del siglo XI, cuando empieza a haber una hegemonía cristiana sobre el territorio, ahí empezamos a ver que son los reyes taifa los que pagan estas parias, ¿no? Y por de ahí viene el término ser un paria, pagan estos impuestos a cambio de la no agresión y pagan un impuesto a los cristianos para que respeten un poco su integridad territorial. En estos pagos a veces hay ricos objetos, como puede ser la maravillosa arqueta de Leire de la que vamos a hablar. En ocasiones se pagaba en especias y este tipo de piezas eran piezas muy codiciadas y elementos de riqueza que en un momento dado, aunque muchas veces fueron un botín guerrero, también pudieron llegar de esta manera, ¿no? Como un regalo diplomático. Y además encontramos que se produce una situación de contacto social y cultural tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos, donde las comunidades cristiana, judía y musulmana coexisten. En Al-Ándalus sabemos que hasta finales del siglo X realmente la población islámica no es la mayoría, la población musulmana no es mayoría, son una minoría, de manera que hay amplias comunidades de cristianos y de judíos que más o menos son tolerados, que pueden desarrollar ahí su religión. Se los conoce como dhimíes, y cuando estos cristianos de Al-Ándalus suben al norte se los conoce como mozárabes, ¿no? Estos que proceden de Al-Ándalus, estos cristianos que van a los reinos del norte. También hay una población muladí muy abundante. Los muladíes son los cristianos que se convierten al Islam. Progresivamente en Al-Ándalus, a lo largo de los siglos, va creciendo la población musulmana, pero en su inmensa mayoría es población local, no son invasores o conquistadores procedentes de Arabia o del mundo bereber. Hay un porcentaje de bereberes y de árabes, pero la gran mayoría de los musulmanes de Al-Ándalus eran en realidad población autóctona, ¿no? Mientras que en Castilla,
Cataluña, en Navarra, en León o en Aragón y en los condados catalanes, cuando se conquistan las poblaciones, permanece una población mudéjar, una población de musulmanes durante mucho tiempo, que se les denomina mudéjares, y que pasado el tiempo se les obliga a convertir al cristianismo. Y estos serán los moriscos, ¿no? De manera que tenemos un montón de términos para referirnos a esta población según su signo religioso y según el lugar en el que viven. Bueno, durante todo este proceso, Al-Ándalus fue una amenaza territorial, una amenaza militar, pero a la vez también fue una fuente de conocimientos y de civilización, por así decirlo. Y podemos, simplificando mucho, hablar como de dos periodos en todo este proceso, ¿no? Podríamos hablar de una primera etapa que va desde el año 711 de la conquista islámica hasta finales del siglo X aproximadamente, que es una época que podemos decir que hay una completa hegemonía del mundo musulmán sobre el cristiano. Digamos que hay una hegemonía militar, pero también hasta cierto punto cultural. Y en esta época es un periodo de especial pobreza y estatismo para los reinos europeos, donde las ciudades se abandonan, donde las letras quedan recluidas en los monasterios y donde hay menos, digamos, conocimientos científicos y también hasta cierto punto humanísticos, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XI comienza otra etapa, que es el momento del despertar cultural europeo, una época marcada por el nacimiento de la literatura romance. Ya empezamos a ver cómo hay un desarrollo intelectual muy importante. Es la época en la que aparece el arte románico y es un momento también de hegemonía cristiana, en la que, como ven en los mapas, pues hay un cambio drástico de la situación sobre el terreno y de algún modo lo vamos a ver, la cristiandad se organiza para luchar frente al Islam y digamos que también hay un desarrollo pues, de la agricultura, de la economía, y esto irá de la mano de un desarrollo cultural. Como digo, esta época de florecimiento hasta cierto punto, que empezarán también a recrecer las ciudades, luego ya llegará la época gótica y empieza a desarrollarse por la Escuela de Traductores de Toledo, empiezan a desarrollarse luego las escuelas, lo que es la escolástica y las universidades, y todo esto hasta cierto punto está en parte en deuda con los aportes del mundo musulmán, ya que precisamente los reinos cristianos son hasta cierto punto los transmisores de todas estas aportaciones de las disciplinas tanto filosóficas o literarias o experimentales que se desarrollan en Al-Ándalus, y que a través, por ejemplo, de la Escuela de Traductores de Toledo o de otros medios, otros espacios, como por ejemplo la corte de Alfonso X, pues empiezan a traducir tratados y de algún modo los reinos hispanos son los transmisores de toda esta ciencia, todo este conocimiento a Europa, y hay que pensar que esta línea fronteriza que en estos siglos del románico se sitúa entre el Tajo y el Duero es una línea, digamos, totalmente permeable al intercambio de ideas, al intercambio de personas y de objetos, de manera que fue un espacio de transmisión en gran medida, ¿no? Y de manera muy breve, antes de meternos en materia artística, por así decirlo, sí quería presentar muy brevemente cuáles son estas aportaciones científicas, estas aportaciones culturales de Al-Ándalus, porque toda esta alta Edad Media en Europa y en Occidente está marcada por un poco una ruptura con la antigüedad romana hasta cierto punto. El hecho de que sean las autoridades eclesiásticas las que dicten los valores morales, las que dicten, las que sean hegemónicas en la cultura y en la sociedad, lleva hasta cierto punto a abandonar el conocimiento de los autores clásicos. Solo es la patrística, sobre todo los textos que se estudian, y entonces se abandonan ciertas disciplinas, ¿no? Y ciertos conocimientos, mientras que en Oriente, tanto en el mundo cristiano bizantino como en la corte omeya y luego la corte abasí, hay una continuidad completa, ¿no? Con la antigua Roma, y Al-Ándalus pues estará en íntima conexión con todo el mundo islámico oriental, y será una fuente, como digo, de ciencia y de conocimiento inmensa. De manera que sabemos que en Al-Ándalus, por ejemplo, pues llega el Tratado de la Ciencia Médica de Dioscórides, que es un antiguo tratado médico
médico y digamos que se preservan estos conocimientos de la antigüedad y se desarrollan y se innovan en muchísimas de estas disciplinas. La materia médica hablaba de las propiedades curativas de las plantas y se desarrolla en gran medida la botánica y la farmacología, en este momento llegando a alcanzarse una cierta sofisticación en medicina. Sabemos, por ejemplo, que en Al-Ándalus se hacían operaciones de cataratas, que la oftalmología estaba bastante desarrollada y hasta cierto punto también la alquimia, que empieza a desarrollarse en Egipto, en el antiguo Egipto, y que es de alguna manera la antecesora de nuestra química moderna, pues también conoce un especial desarrollo en Al-Ándalus, y muchos de los médicos musulmanes en ocasiones eran requeridos desde las Cortes del Norte cuando en algunas ocasiones para curar a ciertos personajes importantes o reyes, ¿no? Otras disciplinas en las que vemos un gran desarrollo es la astronomía y la astrología. La astronomía es el estudio de los astros y los musulmanes trajeron importantes instrumentos a la península y los desarrollaron. Uno de ellos es el astrolabio, que además es muy pertinente hablar de él aquí porque nos convoca la Asociación Astrolabio Románico. Y el astrolabio es un instrumento que ya existía en el mundo antiguo, pero que fue perfeccionado y modificado en gran medida por los musulmanes, incorporándole escalas angulares y algunos elementos que lo convirtieron en un objeto pues, que permitía tanto ver la hora, calcular la distancia y la posición de los planetas. Era muy útil en navegación, pero era muy empleado en el día a día, tanto para ver la orientación para la oración, por ejemplo, o las horas del día en las que era preciso rezar, o también, como digo, para la navegación, para la topografía, de manera que era un instrumento. Lo más parecido que tendríamos al móvil actual, pues era el astrolabio, que permitía hacer muchas cosas en aquel momento y que ofrecía cierto grado de certeza en la hora, ¿no?, frente al reloj solar y otros instrumentos bastante más imprecisos. También en topografía y en geografía hubo grandes avances. Sabemos que se calculó la superficie terrestre de una manera bastante aproximada y se emplearon otros instrumentos, como puede ser el compás, que ya lo usaban los chinos y lo trajeron, así como el papel, ¿no? Era un invento chino que trajeron los musulmanes a la península y que en el caso del compás fue también muy necesario y muy útil en navegación. Y, como digo, igualmente la astrología, que es esta disciplina que estudia el movimiento de los astros, pero sobre todo en qué medida esto puede influir en los sucesos terrestres, pues también es una disciplina que aparece en muchos tratados y que luego fueron traducidos al latín, ¿no? Fue sobre todo en materia también literaria y humanística donde encontramos un gran desarrollo cultural en Al-Ándalus. Sabemos que son ellos los grandes conservadores de la cultura clásica, de la filosofía, de la literatura griega y romana. Sabemos que el reencuentro de Occidente con Aristóteles fue gracias a figuras como Avicena, Averroes y muchos sabios musulmanes que de algún modo traen estos conocimientos, el empirismo aristotélico que luego reaparece en la escolástica medieval, pues es gracias a todas estas escuelas cordobesas. Y se traducen tratados griegos, sirios y hasta latino-romanos al árabe, que después serán redescubiertos en el mundo cristiano medieval por su traducción de nuevo desde el árabe al latín, ¿no? Es muy famosa la biblioteca de Alcuin II, el califa, que se dice en las fuentes que llegó a tener hasta 400.000 ejemplares, que probablemente sea una cifra exagerada, pero parece que fue realmente el manantial de sabiduría de Occidente, aquella biblioteca. Y en aquel momento, desde luego en el mundo occidental, el árabe se convierte en la lengua vehicular del conocimiento, y vemos que algunos sabios cristianos, como Michael Scott, pues tuvieron que hacerse arabistas, que estudiar árabe para entrar en contacto o poder desarrollar sus conocimientos en ciertas disciplinas, ¿no? Y por último, también comentar cómo, ya lo saben ustedes, hay un fuerte desarrollo de ingeniería y de matemáticas en Al-Ándalus, de sistemas de riego,
de construcciones de gran complejidad, y hasta cierto punto es gracias sobre todo a la incorporación del sistema numérico decimal, al sistema numérico arábigo, que es el que tenemos hoy en día y que simplemente consiste en la incorporación del valor cero, pues ya que como saben en el mundo romano no existía el valor cero y no se podía hacer operaciones matemáticas complejas, de manera que lo que es la aritmética, la trigonometría, la realización de ecuaciones de primer y segundo grado, pues empezaron a hacerse en aquel momento, y hay quien considera que gracias a la incorporación de este sistema decimal es como fueron posibles luego las catedrales góticas, ¿no? Porque solo ahí empezó a poderse calcular de algún modo los empujes y los cálculos estructurales para poder hacer unos edificios de esa complejidad. Y pasando ya al aspecto artístico, ya lo saben, en Al-Ándalus pues hay también una gran sofisticación y un gran desarrollo de las artes. Desde el punto de vista de la arquitectura, por ejemplo, sabemos que hay maravillosas obras que aún se conservan hoy, realmente de toda la Edad Media islámica en la península, en Córdoba, en Granada, conservamos algunas obras que son únicas, y también en Toledo, en el mundo, también por suerte de que se ha conservado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que concretamente para la construcción de la ciudad palatina de Medina Zara, en las afueras de Córdoba, se lleva a cabo lo que es la recuperación del ciclo productivo de la piedra. Y es que desde la época casi romana, pues gran parte de las construcciones en el mundo cristiano medieval se hacían hasta cierto punto con la reutilización de materiales o la modificación, pues se usaban muchos sillares de murallas, y realmente fue en la construcción de Medina Zara en el año 936 cuando empieza a establecerse un sistema organizado de explotación cantera, creando sillares de manera sistemática y en cadena, y esto solo ocurrirá en el mundo cristiano 100 años después o 100 y pico años después, en época del románico, ¿no? De hecho, las propias marcas de cantero son el reflejo de eso mismo, de un sistema organizado de explotación de la piedra, y aunque se les ha dado a veces una lectura un tanto esotérica a estas marcas de cantero, realmente lo que servían era para el recuento de sillares para que pudiera ser cobrado por la persona que los tallaba, ¿no? Además de una arquitectura muy sofisticada que ha dejado como restos sobre todo pues esta ciudad palatina de Medina Zara, la mezquita de Córdoba, la iglesia de Bab al-Mardum en Toledo, por ejemplo, el Cristo de la Luz. También lo que vemos en el arte andalusí es que hay una especie de eclosión figurativa asombrosa, ¿no? Empezamos a encontrar muchos objetos que además son objetos transportables que se llenan de decoración vegetal, de decoración animal y con figuras humanas, y que son estas pequeñas piezas como piezas de marfil, pero también muchísimos tejidos de seda, que la mayoría de ellos han perecido, pero se conservan muchísimos aún. La cerámica viajó mucho del sur al norte, elementos de metal como los aguamaniles o objetos de madera que de algún modo permitieron difundir este repertorio visual tan llamativo, que además tiene un origen persa, sasánida, y que de algún modo creará un gran impacto en el norte e influirá hasta cierto punto en las manifestaciones figurativas que encontramos allí. Y luego, por otro lado, tenemos que hablar también de cómo algunas de las regiones en las que empieza a desarrollarse el arte románico, como es la Extremadura castellana y digamos, la región del Duero, es una zona fronteriza entre los siglos X y XI, una zona de íntimo contacto y de muchísimas batallas entre cristianos y musulmanes, y una región que estuvo fuertemente islamizada antes de ser conquistada por los cristianos, de manera que ahí hay muchos restos aún arqueológicos, encontramos muchas necrópolis y hay vestigios extraordinarios como esta maravillosa fortaleza de Gormaz, que es quizá el castillo más grande de todo el mundo medieval en Occidente, tiene hasta medio kilómetro de ancho y fue una fortaleza de época emiral, pero con mayor desarrollo en época califal, que tiene 28 torres, una torre del homenaje, aljibe y esta maravillosa portada
monumental. Y esta zona, lógicamente, fue conquistada por los cristianos y la población musulmana pues también permanece hasta cierto punto en el territorio, ¿no? Cuando es conquistada por los cristianos, hasta cierto punto las iglesias vienen a ser, al principio, estas iglesias románicas, el lugar más importante ante un conflicto armado donde refugiarse, con lo que no es extraño que la iconografía de estas iglesias refleje ese contexto de lucha, ¿no? Y de guerra, porque es un contexto en el que nacen estos templos y que rodea a las personas que hacen culto allí, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que muchos siglos aún después, o por lo menos bastantes décadas después de la conquista cristiana, la población está involucrada en la guerra contra el Islam, y todos los meses de mayo se encaminan a la frontera, ya sea en las inmediaciones durante las primeras décadas o ya luego en Castilla-La Mancha a partir del siglo XII-XIII, pero son estos pobladores los que participan en esas guerras de conquista y los que hacen avanzar la frontera, de manera que realmente ni siquiera es que haga falta que viajen mucho las piezas, sino que es que en el propio territorio había manufacturas musulmanas, y a veces es el territorio el que cambia de signo político, por lo que estas expresiones artísticas están, ¿no? Entonces vemos que existe una influencia de la arquitectura islámica en la arquitectura románica. Es en la arquitectura donde quizá vemos de manera más evidente estas influencias. Por ejemplo, este sistema de bóvedas en las que se cubren con nervios cruzados, dejando un espacio en medio. Aquí en Navarra tienen un fantástico ejemplo en Torres del Río. Y bueno, Eunate tiene también una bóveda de cruce de nervios, pero que no deja un espacio en medio. Les he traído aquí el ejemplo de San Miguel de Almazán, porque está a escasos 20 kilómetros del castillo de Gormaz que acabamos de ver, y es este sistema de cruce de nervios formando una especie de estrella octogonal, el que parece repetir algunos esquemas que encontramos tanto en el mihrab de la mezquita de Córdoba como, por ejemplo, en la mezquita de Bab al-Mardum de Toledo, que comentábamos antes. La manifestación así más clara y más directa de influencias artísticas islámicas en el mundo cristiano es esta arquitectura del siglo X que se ha designado como mozárabe, donde el arco de herradura aparece con mucha frecuencia, pero un elemento que veremos muy presente en nuestras iglesias románicas son los modillones de rollo, ¿no? Estas ménsulas de alero que están en prácticamente todas nuestras iglesias románicas, que ven aquí en esta ermita del siglo X, y aquí en un ejemplo, no sé si se ve el cursor, sí, en un ejemplo de León, y aquí lo ven pues en el interior de la mezquita de Córdoba, en el exterior de la mezquita de Córdoba, con esas almenas escalonadas también, a veces con una faja en medio decorada, algo que aparece muchas veces también en el románico, incluso en el románico francés, y que conservamos aquí en el museo unos ejemplos maravillosos también de la mezquita de Tudela, la mezquita Aljama de Tudela, que sin duda alguna en todas las localidades del norte también que estuvieron ocupadas por los musulmanes se conservaban restos de este tipo, y por tanto son elementos que se transmiten directamente al arte cristiano. Bueno, también vemos que hay motivos vegetales, motivos figurativos que parecen pasar del arte islámico al arte cristiano, como son todos estos motivos, ¿no?, de tallos sinuosos, de palmas y palmetas que aparecen muchas veces en las cenefas, en los cimacios de los capiteles, muchas veces estos roleos que encierran 3 pétalos, ¿no?, son característicos de Medina Zara y de algunos ejemplos. También hay motivos geométricos, como la labor de cestería que encontramos en Santo Domingo de Silos y que es característico del arte fatimí y también del arte andalusí, o el propio hecho de tallar en avis, lo que se conoce como la talla en avispero, el uso del trépano, la talla profunda, que recuerda también a la de las piezas de marfil, como la que vamos a ver en la segunda parte de esta sesión.
y como vemos aquí en algunos ejemplos que les he traído, ¿no? Son muchos también los motivos de tipo bestial o humano que decoran estas piezas, estos objetos suntuarios andalusíes, las piezas de marfil, aquí la pila de Játiva, que es de piedra, y que aparecen reproducidos, aunque siempre reinterpretados, en el arte románico. El arte románico no se dedica a copiarlos de manera pasiva, sino que es un arte verdaderamente muy elaborado, muy complejo, un arte intelectual, donde hay todo un discurso, a veces de emulación, a veces de admiración estética o a veces incluso de apropiación de esta estética musulmana, de manera que siempre hay una transformación de esas figuras, pero encontramos como hay una transmisión figurativa. Por ejemplo, lo vamos a ver mejor en la segunda ponencia, pero estos motivos de pavos reales con cuellos entrelazados aparecen reproducidos en algunos canecillos, en algunos capiteles. Algunos detalles del tipo de animales, ¿no?, que vemos representados, como es muy frecuente encontrar en el románico figuras fantásticas o animales exóticos, el león, el grifo, con esta característica cola en forma de S y que es muy propia de estos marfiles andalusíes. Los esquemas también, digamos, simétricos en torno a un tallo de eje, que es muy propio del arte persa, que ya lo veíamos en el mundo romano, pero que en el arte románico vemos cómo se incorporan estos motivos directamente desde el arte andalusí, porque no solo es el tema, sino también a veces la manera de ejecutarlo, incluso la técnica escultórica, lo que vemos reproducirse en estos capiteles y en estos relieves, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Arqueta de Santo Domingo de Silos vemos estos leones con los cuerpos yuxtapuestos y entrecruzados y de manera mucho más torpe, con un sistema, con una labor escultórica muy distinta, pero encontramos el motivo de los cuadrúpedos con los cuellos así, con los cuerpos yuxtapuestos. Lo mismo podemos decir con algunas terminaciones vegetales de las colas de animales, por ejemplo, o incluso con ciertos motivos fantásticos, la arpía, el grifo y algunas representaciones, ¿no? Es muy habitual encontrar en algunos de nuestros capiteles y canecillos del románico escenas de entretenimiento cortesano que son propias del arte andalusí, que la vamos a ver en detalle, con todo lujo de detalle y para analizar muy bien cuáles son sus implicaciones, ¿no?, sus intenciones de estas escenas en la Arqueta de Leire, pero vemos que en algunas de estas piezas encontramos escenas de corte con instrumentos que formaban parte digamos, del fasto del palacio califal y que a veces lo encontramos en nuestros canecillos, además en figuras que se aparecen caracterizadas como musulmanes, ya sea por su indumentaria, con estas mangas largas, por sus grandes mostachos o por el tipo de instrumentos que vemos que las figuras tañen, ¿no? Son instrumentos musicales que eran fabricados en Al-Ándalus, por ejemplo, los cordófonos tocados con arco pues también fueron traídos por ellos a la península, de manera que son varios los elementos donde podemos encontrar estas influencias. Y luego hay otro ámbito de influencia que podemos encontrar que es bastante interesante, que es lo que se refiere a la escatología o a las ideas sobre el mundo de ultratumba. Vemos que en el románico hay algunos castigos infernales, como puede ser el castigo del avaro, que aparece, digamos, ahorcado por su bolsa de riquezas, ¿no? O el castigo de la lujuriosa o de la mala madre, mordida en sus pechos por serpientes. Son representaciones que en cierto momento hubo un estudioso, Asim Palacios, que se dio cuenta de que muchas de estas ideas procedían en realidad de la escatología musulmana, de los hadiths, que son unos textos que narran un poco la vida de Mahoma de manera como apócrifa, un poco como nuestros evangelios apócrifos, y se habla de la visita de Mahoma al infierno y al paraíso. Lo que descubrió Asim Palacios es que la Divina Comedia de Dante, con sus 7 pisos y todas estas descripciones de castigos y de detalles del paraíso y del infierno, estaba directamente inspirada en estas narraciones árabes, y precisamente en el infierno encontramos, en el infierno musulmán, encontramos esta idea de que cada pecado encuentra el castigo correlativo al pecado cometido, de manera que el rico será ahogado por su riqueza, a mayor
avaricia mayor suplicio, ¿no? Y lo mismo ocurre con la lujuriosa, o con, en este caso son las malas madres que niegan la leche a sus hijos y por tanto son mordidas por serpientes en sus pechos. De manera que algunas de estas imágenes infernales pueden tener una inspiración en estas narraciones que se transmitieron de manera oral y que desde luego fueron enormemente útiles a los monjes y a las autoridades eclesiásticas para adoctrinar y para moralizar a los fieles. Vemos, por ejemplo, también, esto era San Pedro de Moissac, quizá lo conozcan, y aquí vemos un detalle del infierno de Santa Fe de Conques, en Francia, donde también vemos al avaro ahorcado con la bolsa al cuello, a veces la representación de Judas el traidor con sus 30 monedas de plata. Y luego encontramos otro tipo de representaciones y de algún modo les estoy enseñando, digamos, estas imágenes y estos temas un poco por el orden por los que yo me los fui encontrando en mi primera investigación, porque yo empecé a trabajar sobre lo que era la influencia artística del Islam en el mundo cristiano y luego me di cuenta de que había algo más, ¿no? Entonces yo lo que empecé a encontrar es imágenes de musulmanes que eran identificables pues, por el atuendo, por sus rasgos físicos, a veces por los rasgos étnicos, la nariz ancha, rasgos negroides, el tono de la piel o por los instrumentos musicales, como les decía, y que ya no eran tanto la imitación de temas figurativos que encontramos en objetos andalusíes como la representación de los musulmanes, ¿no? Entonces me di cuenta, vemos por ejemplo aquí un ejemplo donde hay una figura con un turbante que se está como desgarrando las comisuras de los labios, otra figura claramente identificable también como musulmán. Entonces me di cuenta que para entender estas imágenes lo que tenía era que profundizar un poco en cómo eran percibidos los musulmanes por los cristianos en aquella época. Entonces empecé a leer pues, los textos de la época, las crónicas, los textos monásticos y los cantares de gesta para saber un poco cuál era la idea que tenían los cristianos de sus vecinos, ¿no? Musulmanes. Y ahí es cuando empecé a encontrarme que había toda una ideología muy marcada de guerra y de conflicto y de enfrentamiento territorial. Entonces me empecé a dar cuenta de que había mucha de esta iconografía que en realidad tenía una intención ideológica o que tenía esa capacidad de reflejar un enfrentamiento militar, territorial y también religioso, ¿no? Y por tanto la segunda parte de esta intervención iba a versar sobre el otro modo en que el contexto de las relaciones entre cristianos y musulmanes se ve reflejado en la escultura románica, ¿no? Que es este contexto de la lucha contra el Islam. Y como les decía, pues en los siglos de desarrollo y de expansión del románico, entre finales del siglo XI e inicios del siglo XIII, pues hay un avance vertiginoso de la frontera cristiana. Muchas iglesias se establecen en los lugares recién conquistados y entonces, de algún modo, este contexto de lucha territorial pues, se vio reflejado también en las imágenes que de algún modo transmiten las enseñanzas que las autoridades religiosas transmitían a los fieles en forma de imágenes de piedra. No se trataba únicamente de representar la conquista de las localidades, sino también de justificar y legitimar una guerra que hasta cierto punto empezó a convertirse en una guerra sacralizada, una guerra santa, y también de recordar en las poblaciones que estaban alejadas de esa frontera que existía un enemigo común a la cristiandad, que eran los musulmanes, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta hegemonía cristiana progresiva a partir del siglo XI, los reyes de Castilla, los reyes de Aragón y de León, pues empiezan, y también de Navarra, como no, empiezan a conseguir éxitos frente a los musulmanes, y esto lo hacen de una manera organizada y muy empujados y apoyados por la Santa Sede, por el papado, ¿no? A partir de Alejandro II, pero sobre todo Gregorio VII, hablamos de la Reforma Gregoriana, que es también el movimiento con el que se implanta este arte románico, con el que se implanta una liturgia común en el mundo occidental, pues hay una especie de globalización política, una especie de proceso de cambio muy importante en Occidente, donde el papado quiere tener una cierta autoridad sobre todos los reinos cristianos y donde se empuja a los reyes a luchar contra los musulmanes, en el caso de la península ibérica, recordándoles que el enemigo común no son sus vecinos cristianos de otros reinos o de otros feudos, sino que tienen que unir fuerzas frente a un enemigo común externo a la cristiandad, que son los musulmanes. Cada campaña frente a los musulmanes después de la caída del califato en el año 1031
cuando están estos reinos de taifas separados, pues hay un enorme botín y una enorme riqueza en cada una de estas campañas que muchas veces comparten con la Santa Sede. Los reyes cristianos se hacen tributarios de Roma, también envían muchas monedas de plata, por ejemplo, a la Orden Benedictina de Cluny, que saben que también fue promotora del románico y que tiene una gran implicación en todo este proceso, de manera que incluso muchas iglesias románicas importantes, como la Gran Abadía de Cluny, que es el modelo que sirve para muchas iglesias románicas, pues se hizo con esta plata obtenida de los musulmanes con estos botines guerreros, ¿no? Empieza a elaborarse entonces toda una ideología de guerra sacralizada en la que empieza a defenderse la idea de que la guerra no es llevada a cabo contra un colectivo humano, sino que en realidad es una guerra querida por Dios porque es una guerra contra el enemigo de Dios, de manera que esto lleva a sacralizar a los combatientes cristianos y también a demonizar a los adversarios. En realidad es una actitud muy parecida a la que tenían los musulmanes a partir de la época de Almanzor, con la noción de yihad, con la noción de guerra santa, y es el resultado de un enfrentamiento religioso y militar enormemente exacerbado. Esta lucha, que es promovida, como digo, desde Roma, también ellos promueven la lucha contra el Islam en Sicilia, los normandos ocupan Sicilia, todo el Islam occidental empieza a ser ocupado. Pues digamos que cristaliza a finales del siglo XI, en el año 1095, cuando Urbano II, el Papa Urbano, hace el llamamiento a la cruzada, la primera cruzada, y en ese momento pues empieza la primera cruzada. Ya saben que a lo largo de la Edad Media habrá sucesivas cruzadas, de modo que la lucha contra el Islam en ese momento empieza a concebirse como un proyecto de la Iglesia no a escala ya occidental, sino a una escala universal. Y ahí es cuando empieza a articularse toda esta ideología de la guerra sacralizada, la idea de que los musulmanes son los avatares del anticristo, la idea de que el guerrero cristiano que muere en combate es un santo y es un mártir. De hecho, las indulgencias que se ofrecen en la cruzada lleva que todo el que se encamine a esta guerra pues tendrá perdón de los pecados pasados, pero también de los pecados que cometa durante la santa contienda. De manera que hay todo este proceso ideológico de sacralización de la guerra que veremos reflejado mucho tanto en los textos de la época como también en las iglesias y en los relieves románicos. La Orden Benedictina de Cluny, ya les decía, que es una orden monástica que tiene un papel muy importante en este momento para la implantación del arte románico en el territorio. También son enviados cluniacenses los que envían mensajes entre el papado y los reinos cristianos, entre las cortes peninsulares, y Cluny también tiene un papel muy importante en el desarrollo de esta ideología antiislámica que está tan presente en los textos de la época, ¿no? Entonces vemos que esta ideología de guerra sirve como un estímulo para, digamos, defender esta idea de la guerra santa en nombre de Dios, y también para legitimar que por primera vez en Occidente, hasta cierto punto, se empieza a defender que los obispos, que los abades se encaminan a la guerra, que se otorguen bendiciones por la participación en la guerra. Hasta entonces no estaba tan relacionado, ¿no?, lo que es la guerra y la figura de los santos. Y en este momento la Iglesia pues alcanza altas cotas de belicosidad, ya lo saben ustedes, cómo se inviste caballero en la Iglesia, cómo empiezan a aparecer incluso órdenes militares, o sea, órdenes que son religiosas y militares al mismo tiempo. Y entonces empezamos a ver una serie de nociones y de ideas sobre los musulmanes que están presentes tanto en los textos eclesiásticos como en las crónicas que escriben los reyes, como también los cantares de gesta, que son estas composiciones poéticas de transmisión oral que entretenían a las gentes y que de algún modo también nos dan idea de cuáles eran, digamos, las ideas extendidas entre el pueblo y que están adaptadas un poco a su sensibilidad, ¿no? Y en todas estas fuentes vemos una imagen de los musulmanes
como seres demoníacos, como seres lujuriosos, como idólatras. Se habla, en muchas ocasiones vemos ideas que generalmente es lo que los musulmanes acusan a los cristianos, que es de idolatría por las estatuas, o de politeístas por creer en la Trinidad, pues los cristianos acaban extendiendo los mismos bulos sobre los musulmanes, ¿no? Sobre idólatras, falsarios y como animales irracionales. Existe esta demonización del adversario y se divulga por múltiples cauces, lo vemos, como digo, tanto en los sermones de la época, en los textos, y hasta cierto punto las imágenes eran un instrumento muy útil para extender esta noción entre la gente, ¿no? Entonces, en las iglesias románicas encontramos muchas escenas de combate caballeresco. Algunas de ellas no podemos identificar si es el enfrentamiento entre un cristiano y un musulmán, por eso a veces son interpretadas como escenas de torneo, pero hay que tener en cuenta que en este momento la única guerra defendida por la Iglesia era la guerra entablada entre cristianos y musulmanes, y también sabemos que hemos perdido la policromía, que un día recubrió estos relieves y que los hizo mucho más identificables, ¿no? Pero bueno, conservamos algunos ejemplos estupendos donde podemos ver representaciones del enfrentamiento entre un cristiano y un musulmán, como es este sarcófago de Doña Sancha de Aragón, donde generalmente es la cruz en el escudo del caballero cristiano lo que permite identificar al cristiano, y a veces elementos del atuendo nos permitirán identificar al musulmán. La cruz, a partir de las cruzadas, es como el elemento que, unido al armamento guerrero, al escudo, pues es lo que permite identificar que es una batalla sacralizada, una batalla amparada por la Iglesia, ¿no? Y tenemos aquí en Navarra un ejemplo maravilloso, gracias también a que se ha conservado la inscripción, podemos interpretar correctamente este capitel del Palacio de los Reyes de Navarra, en Estella, donde aparece una inscripción que pone Ferragut, Martinus me fecit, en relación al escultor, y Roland de Logronio, y se refiere a un pasaje de la historia de Turpin que aparece recogido en el Codex Calistinus y que se refiere a la vida de Roldán, de este gran héroe francés que es como el Cid español, pero en Francia. El cantar de Roldán fue el cantar de gesta más antiguo en Francia y el origen de una saga muy larga de cantares de gesta, y sin embargo esta es una narración que aparece como digo, en la crónica del pseudo de Turpin, donde habla de cómo llegaron Carlomagno con su sobrino Roldán a tierras vasconas y lucha contra musulmanes. Y entonces hay un episodio muy interesante donde se recoge que el propio Ferragut, que es un gigante sarraceno, los musulmanes aparecen pues demonizados, representados como un gigante, a veces animalizados, y entonces Ferragut le dice a Roldán: lucharé contigo a condición de que, si es verdadera esa fe que sostienes, sea yo vencido, y si es falsa, lo seas tú. Y el pueblo del vencido se llena enteramente de oprobio, y el del vencedor en cambio de honor y de gloria eternos. A continuación es Roldán el que vence, y por tanto, ya avisado por el propio Ferragut, pues se demuestra que es el cristianismo la verdadera fe, ¿no? Existe siempre en los textos de la época la idea de que Dios otorga la victoria siempre a los fieles, de manera que el hecho de que Roldán venza sobre Ferragut viene a resaltar la superioridad del cristianismo. Aquí vemos la escena entre el cristiano con su cruz en el escudo, y además es un escudo lanceolado, alargado, frente al musulmán, que tiene un escudo, una rodela circular, decorada a veces con una estrella de 8 puntas o con un florón. Tienen además estos turbantes o esta especie de tiras y de flecos que cuelgan de la cabeza. Y aquí a la derecha vemos ya a Ferragut como un gigante, una figura un poco más grande y portando una maza. También los instrumentos guerreros nos permitirán identificar ocasionalmente a los musulmanes en estos capiteles. De manera que a través del análisis de algunos de estos detalles podemos puntualmente leer las imágenes y ver cuáles son los elementos identificativos del cristiano y del musulmán. Aquí vemos una pintura ya más tardía, con lo que tiene muchos más detalles, ¿no? Donde vemos en Tourfegand, en Francia, este combate de otro cantar de gesta, el de Guillaume d'Orange, donde vemos que el musulmán aparece además ya con una tez oscura, que en la escultura casi nunca conservamos la policromía, el escudo circular, que es bastante habitual, y esta idea de esta tela, ¿no?, anudada a la frente como elemento característico.
La cruz en el escudo del caballero cristiano permite puntualmente identificarlo cuando encontramos este tipo de escenas. La maza también es otro tipo de... también está basado, digamos, en la realidad histórica. En el campo de batalla los musulmanes usaban prioritariamente armas arrojadizas, la flecha, y el arco y la flecha era muy habitual, mazas, hachas, mientras que los cristianos generalmente luchaban con espadas y con lanzas. Y muchas veces esto también aparece reflejado en la escultura. En otras ocasiones es la suerte en el combate lo que nos puede dar indicios sobre dónde está el cristiano y dónde el musulmán. Vemos este estupendo capitel de Rebolledo de la Torre y además de este escudo, ¿no?, circular con una especie de florón, pues está siendo alcanzado en el casco, en la cabeza, de manera que podemos deducir que quizás se trata del combate de un cristiano contra un musulmán, y en ocasiones son los propios rasgos físicos, como aquí, por ejemplo, en Italia, donde vemos ya a un musulmán caracterizado como un negro, con rasgos negroides, porque hay que pensar que muchas veces las huestes andalusíes, los ejércitos, se engrosaban con esclavos subsaharianos, o había también contingentes que venían del norte de África, y por tanto los negros aparecen también en este momento en el arte cristiano, que son sin duda indicios de que esta gente, que en ocasiones fueron cautivos, estos negros, pues crearon una gran sorpresa y curiosidad entre las gentes, ¿no? Y vamos a ver también algunos ejemplos de negros representados. Vemos aquí algunos casos, por ejemplo, donde vemos el combate entre un cristiano y un musulmán, o entre dos caballeros, no lo sabemos si es un cristiano y un musulmán, pero al lado vemos un obispo que a la vez clava, digamos, el báculo en una figura bestial, ¿no?, como triunfando sobre el mal, y que lleva al mismo tiempo un escudo con una cruz, de manera que hay una cierta militarización de esta imagen. Y como les decía, pues distintos instrumentos guerreros permiten identificar a las figuras, y es muy característica la presencia del arco y de las flechas, porque realmente es lo que refleja las técnicas guerreras, que eran muy distintas, ¿no? Sabemos que las huestes andalusíes eran caballerías generalmente muy ligeras, llevaban muchas veces protecciones de cuero y no de cota de malla, estribos cortos, que permitía, pues, que fueran mucho más ágiles, y disparaban a veces incluso hacia atrás, lo que se conoce en las fuentes cristianas como el tornafuelle, y a veces vemos, es un poco la postura del Sagitario, ¿no?, disparando con el arco hacia atrás durante la retirada, lo cual causaba muchas bajas entre los cristianos y era muy mal considerado, ¿no?, como vemos aquí en San Isidoro de León. De manera que esta técnica era muy distinta a la que usaban los cristianos, ¿no?, que iban cargados con pesadas armaduras, usaban estribos muy largos, de manera que solo podían atacar de frente, era muchísimo más lenta la lucha para ellos, y embestían de frente con una lanza o con una espada. Otro tipo de iconografía en la que vemos este contexto reflejado es la presencia de santos guerreros, ¿no? Como les decía, hasta esta época la figura del santo y la del guerrero habían permanecido de algún modo disociadas, y en este momento de sacralización de la guerra, pues vemos como son dos figuras que se reúnen en una sola, y empieza a haber el culto hacia santos guerreros, como puede ser Carlomagno, que es hasta cierto punto santificado en los textos, a San Jorge o Santiago. El santo apóstol, venerado al final de la ruta jacobea, que ya conocía bastante culto en este momento, empieza a aparecer en algunas narraciones desde inicios del siglo XII como un guerrero que aparece en mitad de las batallas de los musulmanes para otorgar la victoria a los cristianos. De manera que vemos, por ejemplo, aquí en el tímpano de la Puerta del Tesoro de la Catedral de Santiago, a Santiago, vamos al santo Jacobeo, con una espada y con un estandarte en plena lucha contra los musulmanes. En este momento encontramos también otro tipo de imágenes que se conocen como el caballero triunfante, como ven aquí en la Catedral de Oloron-Saint-Marie. Hay quien piensa que estos son representaciones de santos guerreros o podrían ser guerreros santos. Hay que tener en cuenta que la sacralización de la guerra lleva al culto hacia figuras de santos guerreros, indicando que
esta guerra, esta contienda es una labor de santos hombres, y eso sirve al mismo tiempo para legitimar la idea de que quienes participaran en aquella guerra podían convertirse eventualmente en mártires si morían en la guerra y por tanto en santos. Entonces, como digo, estamos ante una iconografía de guerreros santos y santos guerreros. Y ya para acabar, quería presentarles un poco un ámbito de representaciones que son que tienen un carácter mucho más metafórico, pero que expresan muy bien algunos de los elementos que encontramos en los textos de la época, ¿no? Como es la representación entre un guerrero y una figura bestial. Encontramos muchas veces imágenes de guerreros representados con la ambientación bélica contemporánea, con la cota de malla y con digamos, el armamento que llevaban en aquel momento, que en lugar de luchar contra un soldado, luchan contra una bestia, contra un león, contra un monstruo, ¿no? Son representaciones que representan la lucha del bien contra el mal, y que así son interpretadas en términos generales, pero vemos, por ejemplo, en los cantares de gesta, como en la Chanson de Roland, el cantar de Roldán, que, por ejemplo, Carlomagno tiene un sueño antes de enfrentarse con los musulmanes en el que lucha cuerpo a cuerpo con un león, ¿no? De manera que son representaciones hasta cierto punto metafóricas también de la lucha contra el Islam, y vemos como en algunos espacios podemos encontrar incluso representaciones animalizadas del enemigo, que es como, digamos, el elemento o el instrumento visual que permite deshumanizar al enemigo y una completa demonización, ¿no? Dentro de este discurso propio del arte románico. Entonces encontramos escenas de lucha en la que un soldado lucha contra un león, o por ejemplo aquí en Omeñaca, en Soria, vemos que una de estas figuras que luchan contra una especie de trasgo, de monstruo, tiene la cruz de la Orden de Santiago en su escudo, de manera que ahí sí que habría una identificación también muy clara con las guerras que se estaban librando en el campo de batalla. Y hay que tener en cuenta que, ya lo saben ustedes, el arte románico es un arte profundamente simbólico, y casi siempre tiene un carácter muy metafórico. No podemos interpretarlo en un sentido literal ni en un sentido costumbrista, no es un reflejo del mundo circundante y no es una decoración, ¿eh? Las imágenes tienen siempre un sentido de instruir y de aleccionar a los fieles, y había una supervisión de los clérigos sobre las imágenes que de algún modo querían educar a través de ellas. Entonces, con frecuencia, cuando vemos representaciones monstruosas o de especial fealdad en los canecillos o en los capiteles, lo que estamos es ante la expresión gráfica del pecado y de la maldad. Y esto se debe también a cómo en la Biblia la bestia, en el Apocalipsis, por ejemplo, el anticristo y el demonio aparece bajo aspecto bestial, ¿no? Por lo tanto, la representación animal es un recurso tradicional en la literatura cristiana y también en el arte románico para representar el demonio y el mal. Y algunas de las representaciones bestiales que encontramos en el románico, de todos los pecadores que se representan específicamente a los enemigos religiosos, ¿no? Como estudié en mi tesis ya hace muchos años. Entonces, les he seleccionado aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de sirenas pez que llevan turbante o que hacen el gesto de saludo con la mano en el pecho, o sirenas pájaro. La sirena además tiene este componente de representar la lujuria. O también el centauro arquero es una figura que puntualmente permitirá representar muy bien tanto la lujuria asociada a los musulmanes o la falta de contención, como esa técnica guerrera de la que les hablaba, que hablaban, ¿no?, del tornafuelle y de esta capacidad, de esta agilidad de compenetrarse con el caballo para atacar a los cristianos. Y vemos con frecuencia por representaciones tanto de musulmanes arqueros como de centauros arqueros. Y ya para acabar, mostrarles además cómo algunos de estos centauros tienen rasgos negroides, y quería enseñarles una serie de imágenes donde aparecen estos negros que, como les decía, suscitaron tantísimo sorpresa. Voy a saltarme esto, entre los habitantes del norte, ¿no? Seguramente ustedes han encontrado en iglesias de aquí de la región algún que otro canecillo con una cabeza de negro. En los cantares de gesta encontramos la alusión a los musulmanes, que son enormemente negros y que contrasta el color de su piel con los dientes blancos.
Casi siempre se habla de estos como de los norteafricanos, no tanto de los andalusíes, pero de algún modo estos negros, que por ejemplo aquí en Calatañazor tienen una nariz desproporcionada, unos labios muy exagerados, vienen a ser esta expresión de la alteridad religiosa, pero en su expresión más negativa, ¿no? Porque además de una otredad religiosa, pues son también la alteridad física, ¿no? y étnica, por así decirlo. Y con estas representaciones quería acabar y simplemente concluir con una reflexión, ¿no? y a ver si puedo aclarar algo en todo este mare magnum de influencias que hemos podido ver, porque efectivamente parece aparentemente contradictorio que veamos una influencia artística tan profunda y luego un enfrentamiento religioso y social tan arraigado, ¿no? Vemos que en las iglesias del norte, como vamos a comentar en la segunda ponencia, muchas veces las reliquias se guardaban en arquetas procedentes de Al-Ándalus o del mundo islámico, y vemos que muchos obispos y santos se hacen enterrar entre tejidos en Al-Ándalus, entre sedas andalusíes, ¿no? Entonces, indudablemente existía esta admiración estética y nos preguntamos cómo es posible que, habiendo una rivalidad religiosa e ideológica tan profunda, realmente accedieran en el espacio religioso meter objetos fabricados por los infieles, ¿no? Y esto se explica también por lo que encontramos en algunas crónicas, es como muchas de estas piezas son objeto de botín y comprendidas como una especie de símbolo de victoria sobre los musulmanes, son una especie de trofeo. Entonces está todo este carácter triunfalista y todo este elemento de apropiación y de parafraseo que encontramos en el arte, muchas veces de las imágenes procedentes del arte islámico, de manera que es un universo enormemente complejo, muy interesante, donde vemos que, aunque de manera muy distinta, hay una cultura visual compartida, ¿no? entre un espacio y otro. Bueno, muchísimas gracias por su atención.